1945 fue un año decisivo porque surgió el movimiento de masas más importante de la historia de nuestro país, el peronismo, que marcó un antes y un después en la Argentina. Para entender su nacimiento hay que retrotraerse un par de años. En 1943, un grupo de militares nacionalistas sacó del poder mediante un golpe militar a los conservadores que habían gobernado durante la llamada década infame. A su vez, el nuevo gobierno militar pronto enfrentó una gran oposición de parte de los partidos políticos que querían que se llamara elecciones. En particular generaba molestias la figura del coronel Juan Domingo Perón, quien desde la Secretaría de Trabajo empezó a realizar una serie de medidas que trataban de dar solución a reclamos de larga data del movimiento obrero. Y eso generaba gran irritación entre terratenientes y empresarios. Además, la oposición le criticaba al gobierno que fuera neutral en la Segunda Guerra Mundial, mientras ella proponía alinearse con los aliados que combatían contra la Alemania de Hitler. Por eso llamaba al gobierno fascista y se autoidentificaba con la democracia. En el 45, los distintos componentes de esta oposición, los conservadores, los radicales, los socialistas y los comunistas, decidieron unirse para enfrentar en un bloque común al régimen militar y dejar de lado sus grandes diferencias. El 19 de septiembre llamaron a una gran movilización en la Plaza San Martín, en Buenos Aires, que se conoció como la Marcha por la Constitución y la Libertad, en la que se exigió la convocatoria de elecciones. El ícono de esa movilización fue que las 200.000 personas que estaban presentes cantaron la Marsellesa, que era el himno nacional francés y que identificaban con la libertad. Ante la gran presión que tenía, el gobierno militar decidió deshacerse de la figura más resistida, que era Perón, y el presidente Edelmiro Farrell le quitó sus cargos, lo arrestó en su domicilio y lo mandó preso a la isla Martín García. Perón creyó que su carrera había terminado y no sospechó que el trabajo que había hecho en esos 2 años a favor de los obreros iba a rendirle frutos. De hecho, apenas se conocieron las noticias, distintos grupos de trabajadores en diferentes lugares del país empezaron a hacer protestas pidiendo a favor de Perón y ante la presión de las bases, la CGT decidió lanzar un paro nacional para el 18 de octubre. Sin embargo, un día antes, el 17, distintos grupos obreros y de manera espontánea empezaron a movilizarse para exigir la libertad de Perón. Y al hacerlo, cambiaron la historia para siempre. El discurso de Perón desde los balcones de la Casa Rosada, el emblemático 17 de octubre, frente a la multitud de trabajadores congregados, es considerado el mito fundacional del peronismo. El mito que selló el vínculo de Perón con el pueblo y el comienzo de esta identificación del peronismo con el fenómeno populista. Podemos decir que el populismo es un fenómeno político y social que apela al pueblo como fuente de poder, convirtiéndolo en depositario de los valores positivos en contraposición a los sectores privilegiados. El discurso populista de Perón osciló, por un lado, entre una apelación al orden y a la paz social, y por el otro, a la agitación del pueblo contra la llamada oligarquía. Perón arengaba a los trabajadores a luchar por sus conquistas que él mismo había impulsado desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. En esta oposición entre el pueblo y la oligarquía se fue construyendo la identidad del pueblo, un pueblo que sería por tantos años leal a Perón y que haría de este 17 de octubre el Día de la Lealtad. Tropas soviéticas liberaron a más de 5.000 presos en el famoso campo de concentración de Auschwitz, uno de los símbolos del genocidio nazi, en el que murieron 1,5 millones de personas, la mayoría de ellas judías. Ese mismo año, mientras Alemania y Japón eran derrotadas, Roosevelt, Churchill y Stalin, es decir, los líderes de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, negociaban el nuevo mapa mundial en la conferencia de Yalta y posteriormente en la conferencia de Potsdam, donde Roosevelt, que había muerto, fue reemplazado por el nuevo presidente norteamericano Truman. Ese año se dio, en abril, la caída de Berlín y fue el fin, luego de la Segunda Guerra Mundial, con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, en las que se calcula que murieron más de 200.000 personas. Era la primera vez que se utilizaba este tipo de bombas contra poblaciones civiles. Al mismo tiempo que se estaban arrojando estas bombas y se terminaba la guerra, en San Francisco, Estados Unidos, se produjo la famosa conferencia que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas, organismo creado luego de la Segunda Guerra Mundial para intentar solucionar los conflictos entre todos los países en un ámbito multilateral. El mito mundial que se llama Perón hoy y el adolescente que era yo
como modista, tuve la suerte, la primera profesión importante. Francisco Paco Jaumandreu nació el 17 de octubre de 1925. Fue el modisto de Eva Duarte y entabló una amistad con ella desde 1944, hasta los comienzos de su vida política. Se conocieron en 1944 por sugerencia del propio Perón, y Jaumandreu fue uno de los encargados de dotar de lujo al estilo de Eva durante los últimos momentos de su carrera artística y el responsable de su naciente imagen política basada en el tailleur Príncipe de Gales con cuello de terciopelo. Si bien el traje sastre con su silueta angulosa respondía a la moda europea del momento y no fue una creación original del modisto, el acierto de Jaumandreu fue proponerlo como el estilo de vestir que quedaría vinculado para siempre con las actividades públicas de Eva. Según cuenta Paco en sus memorias, el último vínculo que tuvo con el matrimonio fue pocos días antes de la muerte de Eva en 1952, cuando el general Perón le solicitó una serie de diseños para hacerle creer a su mujer ya agonizante que harían un largo viaje. Paco Jaumandreu fue en la moda argentina uno de los primeros modistas locales, surgido en un momento en que la mayoría de la indumentaria de diseño se importaba de Europa. Ese año se desarrolla el primer combate profesional del Mono Gatica. Había nacido en San Luis en 1925. En 1932 su familia emigra a Buenos Aires en búsqueda de trabajo y él se gana la vida como lustrabotas en la Plaza Constitución. A fines de 1945 realiza su primera pelea profesional en la que noquea a Leopoldo Mayorano. Al año siguiente se consolida como el boxeador más popular del momento. Durante ese año también es su primer enfrentamiento con Alfredo Prada. El sobrenombre Mono proviene de una supuesta ausencia de estilo para moverse sobre el ring, que él suple con guapesa y una resistencia a los golpes que hará historia. Cuando en 1946 el presidente Perón pide conocerlo, al saludarlo Gatica le dice: «General, dos potencias se saludan». En 1955, la Federación de Box condena su apoyo al peronismo suspendiéndolo de por vida. En 1963, muere atropellado por un colectivo, cuando vivía en la misma pobreza de la que lo había sacado el boxeo. El peso del sector industrial superó al peso de la producción primaria en el total del Producto Bruto Interno. Esto implicó que la producción de materias primas, que había sido el eje central de la economía argentina durante el modelo agroexportador, cedió en esta nueva etapa su lugar a la producción industrial. Este crecimiento cada vez más acelerado estuvo liderado en estos años por las industrias de alimentos y la textil, que abastecían al mercado interno que antes había consumido mayoritariamente productos importados. Las fábricas requerían para su funcionamiento pleno cada vez más mano de obra, y esto implicó el traslado de grandes cantidades de trabajadores desde las zonas rurales a las ciudades. Esta creciente concentración de trabajadores en grandes fábricas y zonas industriales fue un factor importante para el fortalecimiento de las organizaciones sindicales. El decreto de asociaciones profesionales dio un respaldo a transformaciones que ya se venían produciendo, fortaleciendo los grandes sindicatos industriales de base nacional, desarrollando los delegados y comisiones internas y favoreciendo la transición a la reunión de todos los sindicatos en torno a una central única de trabajadores, la CGT. Cuando la gente de tango habla de una época dorada para el género porteño, se está refiriendo a los años 40, que en la cronología de la música popular comienzan en realidad a fines de los 30, cuando Aníbal Troilo y Osvaldo Pugliese fundaron sus grandes orquestas, y se extiende más o menos hasta principios de los 50. Buenos Aires y las principales ciudades del país se movían al compás de la típica y la jazz, como popularmente se denominaban las formaciones de tango y de música norteamericana, respectivamente. En 1945, quien bailaba con entusiasmo al ritmo de Juan D'Arienzo y Carlos Di Sarli, también disfrutaba del swing de Oscar Alemán o de la Santa Paula Sedeneders. Menos codificado que el tango, al jazz se lo bailaba ligeramente, según el distendido foxtrot o eventualmente el gimnástico boogie-boogie. Con la llegada del peronismo, típica y jazz incrementarían su presencia en los medios y en los espacios públicos. Hacia 1945, la calle Corrientes era, en el imaginario social de los argentinos, esa avenida que nunca duerme. Pues bien, las orquestas de tango y las bandas de jazz fueron los instrumentos, diríamos así, de aquel alboroto convertido en baile.
Lo que hizo de 1945 un año tan importante fue la movilización del 17 de octubre. Ese día a la mañana, desde temprano, miles de trabajadores empezaron a dirigirse desde distintos lugares del Gran Buenos Aires al centro de la capital federal para exigir la liberación de Perón. Y lo mismo ocurrió de manera más reducida en distintas ciudades del país. Se hacía así visible con esta movilización un sujeto político que hasta entonces no era muy tenido en cuenta. En Buenos Aires o en La Plata hubo muchos habitantes que se horrorizaron ante manifestantes a los que no entendían. No cantaban los típicos himnos de la izquierda, no marchaban encolumnados, sino que había una suerte de aire de manifestación alegre, con cosas carnavalescas y donde se entonaban canciones populares. En Buenos Aires hubo episodios de violencia, no tanto contra personas, sino contra los íconos del prestigio y la distinción social. Así se atacaron redacciones de diarios, bancos, confiterías coquetas, el Jockey Club y también edificios de la universidad, donde se cantó la consigna "Alpargatas sí, libros no". Es decir, que el 17 de octubre había un componente fuerte de revancha social. Fue la movilización del pueblo, la presión, lo que obligó al gobierno militar a liberar a Perón, y tras una larga jornada, a las 11 de la noche, el coronel habló desde el balcón de la Casa Rosada a sus seguidores que estaban en la Plaza de Mayo y que lo ovacionaron. Así se generó un vínculo muy estrecho entre el líder y las masas que iba a durar muchísimos años. Esa noche también se hizo claro que se iba a convocar a elecciones, que fueron llamadas para febrero de 1946, y al poco tiempo la oposición decidió aglutinarse en lo que se llamó la Unión Democrática para poder enfrentar la candidatura de Perón. Este, sin embargo, iba a triunfar y el gobierno que iba a iniciar iba a realizar una serie de transformaciones que iban a ser muy grandes en el estado de las cosas. Por todo esto, 1945 fue uno de los años más decisivos de la historia argentina.